Gloria al Señor, hermanos. Dios les bendiga en esta noche. Sean todos bienvenidos a esta que es su casa. Nos alegramos en verdad de poderles tener acá y saber que gracias a la bondad de Dios y su misericordia podemos estar acá alabando su nombre. ¿Cuántos se alegran el poder estar acá, hermanos? ¿Usted de verdad se alegra? ¿Ha recibido ya del Señor? Amén. Su palabra dice que todo aquel que viene con hambre y sed de justicia, ese es el que va a recibir. Así que qué bueno que usted y yo vengamos con esa actitud, con ese deseo de que Dios pueda bendecir nuestra vida. Vamos entonces a abrir la palabra del Señor. Antes de poder orar, quisiéramos dejar la lectura ya preparada, y para eso lo vamos a hacer en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 28, del versículo 16 al 20 vamos a estar leyendo. Gloria al Señor. Si ya usted encontró pues la porción, le voy a invitar para que hagamos una oración para que Dios pueda bendecirnos. Ábrale su corazón a Él, que sea el Espíritu Santo obrando en nuestros corazones. Así que cierre sus ojos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, queremos darte las gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu gran bondad, porque hoy nos concedes este gran privilegio de reunirnos, donde hemos podido abrir nuestro corazón, poder expresar cánticos de gratitud, alabanzas y adoración que bendicen tu nombre. Honras y alabanzas sean al Dios Todopoderoso, y recibe toda la gloria, recibe todo el honor. Que ahora que nos disponemos de leer tu palabra, tú puedas bendecirnos, tú puedas hablarnos a través de ella. Danos un corazón dispuesto, un corazón necesitado, sediento de ti. Que seas tú, Señor, como esa espada de doble filo que atraviesa el alma y lo más profundo de nuestro ser. Señor, edifica, consuela, fortalece, redarguye. Que tu Espíritu Santo haga la obra también en aquellos que aún no te conocen. Que seas tú revelándote a sus vidas, tocando sus corazones, poniendo en ellos el querer como el hacer, de poder proceder a un arrepentimiento. Añade a tu iglesia a los que han de ser salvos y aquellos que se han alejado. Señor, tráelos nuevamente a tus brazos de amor y de misericordia. Y que desde ya, Señor, tu propósito y tu voluntad se engrandezca en medio nuestro. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén, Señor Jesús, y amén. Gloria al Señor. Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 16 dice de la siguiente manera: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado.
Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Puede tomar su asiento esta noche, hermanos. Esta noche, hermanos, quisiera, a través de la lectura que hemos hecho, quisiera hablar un poco acerca de la gran comisión. Esta comisión que se le ha dado a la iglesia proviene, hermanos, realmente de nuestro Señor Jesucristo. Después de su resurrección, el Señor va a tener que convocar a sus discípulos a una reunión en un monte, en lo que es en la región de Galilea. Y esta reunión que el Señor quiere tener con sus discípulos es con el propósito de comisionarlos para que puedan llevar las buenas noticias, el reino del Señor, y que se pueda realizar algunos elementos dentro de esa gran comisión que conlleva a hacer discípulos a todas las naciones. Ya el Señor había adelantado esta reunión. En Mateo capítulo 26, versículo número 32, cuando Jesús anuncia, por lo menos en ese momento anuncia la negación de Pedro, donde Pedro, de una manera apresurada, de una manera sin pensarlo, le dice al Señor que él no se iba a escandalizar. Pero el Señor tiene que decirle que no iba a ser así, que él le iba a negar. Y es ahí donde el versículo 32, voy a leer el versículo 31, que dice: entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Ahí ya les estaba anunciando acerca de esta reunión, que después de su resurrección él iba a estar adelante esperándolos ahí en Galilea. Pero ya, hermanos, en una posición diferente. También en este mismo capítulo, en el versículo 28 que leíamos, también usted puede notar cómo el ángel que se les aparece a las mujeres cuando el Señor resucita, van y no lo encuentran en el sepulcro, pero el ángel se les aparece y se van
contentas a contar lo que ha sucedido, que el Señor ha resucitado. Pero vemos acá en el versículo, específicamente el 10 del capítulo 28, donde dice la palabra del Señor: entonces Jesús les dijo, no temáis. El mismo Señor, perdón, dije el ángel, pero es el mismo Señor que se les aparece a las mujeres y le dice: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, y oiga, para que vayan a Galilea y ahí me verán. Ya era la segunda vez que estaba anunciándoles esta reunión. Los versículos que leíamos, que inician en el versículo 16, vemos cómo el Señor cumple su palabra. Y es el primero que está ahí en el monte de Galilea esperando a sus discípulos. Y a pesar de que el Señor cumplió su palabra. Porque aquí hay que rescatar algo bien importante, hermanos: que el Señor es fiel y que su palabra es veraz y es verdadera. A pesar de cualquier situación que Él ya pudo haber enfrentado, porque Él siempre que se va a acercar a usted o se va a acercar a mí, lo va a hacer de una manera incondicional. Pues hoy vemos al Señor Jesús encontrarse con sus discípulos en Galilea, y Él, como un hombre recto que cumple su palabra, ahí está en el monte, en Galilea, esperando a sus discípulos. ¿A pesar de qué? Bueno, que sus discípulos estaban dormidos. 2, a pesar de la traición de ellos. 3, a pesar de que lo abandonaron. 4, a pesar de su muerte. 5, a pesar de su entierro. 6, a pesar de la negación, especialmente de Pedro. 7, a pesar de la gran mentira. Y 8, a pesar de la incredulidad de muchos. Ahí estaba el Señor cumpliendo su palabra de una manera incondicional, porque Él pudo no haberlo hecho. Después de cómo se comportaron, después de ver cómo actuaron, que lo abandonaron, lo negaron, no hicieron nada, a pesar de todo eso, el Señor ahí está, esperándolos. Y dice que pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. A pesar de todo eso, los discípulos llegaron. Ahí estaban los 11 discípulos, cumpliendo a esa reunión, a ese encuentro con sus discípulos y el Señor. Pero vamos a ver que acontece algo. Dice el versículo 17: y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Fíjense que es bien curioso, pero el Señor termina reuniéndose con sus discípulos en un monte. Muchas reuniones en su ministerio
fueron representativas y fueron también en un monte. Dentro de la trayectoria del ministerio del Señor Jesús, el Señor hace otras apariciones como la que estamos viendo ahorita. Por ejemplo, dentro de su ministerio, vemos que el Señor fue llevado a un monte. Cuando Él, hermanos, no ha iniciado su ministerio, está por iniciarlo Satanás. Después de que el Señor por 40 días y 40 noches Él ayuna, en Mateo capítulo 4 del versículo 1 al 11 se habla de esa tentación de Jesús en un monte muy alto. Dice que fue llevado a un monte muy alto. Otra aparición en su ministerio fue en las bienaventuranzas, en el sermón del monte. Fue también en un monte, cuando el Señor da las bienaventuranzas. Allá en Mateo capítulo 5, versículo 1, usted puede notar que es en un monte. También vemos que la transfiguración de Jesús delante de Pedro, de Jacobo y Juan también fue en un monte. Su transfiguración la hizo en un monte, allá en Mateo capítulo 7 del versículo 1 al 9. También se recuerda de esa oración, de esa agonía que el Señor tiene que orar intensamente, donde dice la palabra que sus gotas de sudor eran como gotas gruesas de sangre. Pues ahí el Señor fue a orar en un monte también. Él llega a orar a ese monte. Y luego, después de su resurrección, está esta aparición, la que hemos hoy leído, en el monte de Galilea. Pero también lo hace cuando Él va a ascender a los cielos. Allá en Lucas capítulo 24, Jesús lleva, dice, a sus discípulos cerca de Betania, en el monte de los olivos. Los bendice y asciende al cielo. Esa es la segunda vez en un monte. Si usted nota, es algo especial. El Señor siempre trataba la manera de estar lejos de la ciudad, apartarse. Y ahora quiere estar solo en un monte con sus discípulos. Pero aquí pasa lo que le iba a mencionar, que cuando vieron al Señor, dice que unos le adoraron. Inmediatamente reconocieron quién era Jesús. Lo reconocieron como el Señor de sus vidas. Lo reconocieron como Dios. Y ellos le adoraron. ¿Se imagina usted? Después del arresto, los golpes, los azotes, las burlas, cuando es clavado en la cruz, cuando dice sus últimas palabras, consumado es. Y al tercer día el Señor resucita, y aquella esperanza en sus discípulos, que ya estaba completamente perdida, ahora lo tienen enfrente. Lo único que pudieron hacer es adorarlo. Adorarlo. Porque lo reconocieron como el Señor de sus vidas, como el Dios encarnado en Jesús. Lo adoraron. Mire qué actitud, mire qué forma de expresar la alegría que había en ellos de ver al Maestro, reconocerlo como Dios. Pero otro dice acá
que algunos dudaban. Esta palabra de dudar no tiene que ver con que no sean creyentes o incrédulos. Esta palabra de dudar tiene que ver con la acción de ellos, en el sentido de que algunos quedaron, como quien dice, sorprendidos. ¿Y qué hacemos? Unos le adoraron, pero otros se quedaron sorprendidos. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, era normal. Si lo vemos en el contexto de la palabra del Señor, hermanos, es normal. Porque para ellos era difícil de poder asimilar un ser humano resucitado. No estaba en la mente de ellos, no estaba en la idea de ellos pensar que un ser humano se iba a resucitar, aunque ya habían visto la resurrección cuando resucitó el Señor a Lázaro. Pero ahí estaba el Señor, estaba aquel que aunque estén muertos, Él les da vida. Estaba aquel que es poderoso. Para ellos ese momento sí era de sorprenderse, pero decían: no, pero ahí está el Señor. Si Él es el único que había venido realizando milagros, prodigios, perdonando pecados, levantando paralíticos, dándole vista a los ciegos. Ahora ver a Lázaro resucitar sí les sorprendió, pero no llegó a un momento de ¿qué pasó acá? Pero ahora ven que el Señor mismo ha resucitado. Entonces ellos dudan en cuanto a su actuación, en qué hacer, si adorarlo o no adorarlo, será el Señor o no será el Señor. ¿Sabía usted que la idea de poder ver a alguien resucitar era algo que ellos no podían, como le digo, aceptar? Y eso no quiere decir que no eran creyentes, ¿cómo no? Pero aquí pasa algo bien importante que yo quiero que rescatemos, que muchas veces no todos vamos a tener la capacidad de creer como usted puede creer o como yo puedo creer. En el Evangelio, cuando el Señor se reveló a nuestras vidas, unos hermanos iniciaron de una manera donde, hermanos, para ellos todo era una forma de creer completamente en el Señor. Tanto fue así que hubo una obra sobrenatural en ellos, y que para ellos todo era en el Señor. Y por eso vemos hombres y mujeres que después de su conversión inmediatamente se bautizan, inmediatamente le sirven al Señor, abandonan el pecado. ¿Pero por qué? Porque la fe de ellos ha sido grande. Y aunque la fe es un don, es un regalo de Dios, no para todos es igual. Para otros la fe tiene que ir siendo construida poco a poco. ¿O no ha visto también creyentes así, que reciben al Señor, pero como quien dice, van despacio, van a pie, despacio, a paso lento pero firme, pero están tratando de asimilar la idea en quien ellos han creído? Bueno, ¿y será posible que yo, que era malo, que maté a una persona, será posible que solo el hecho de haberme puesto de rodillas, de haberme arrepentido, el Señor ya me perdonó? Y ahí van construyendo su fe, van tratando la manera de recibir respuestas que confirmen su fe en el Señor.
Y a medida ellos se van acercando al Señor, se van sometiendo a la voluntad de Él, su fe va creciendo, van madurando en esa fe y se les va haciendo cada día más fácil de creer que para el Señor no hay nada imposible. Así que nosotros no podemos como señalar, criticar a aquellos hermanitos que se convierten acá y usted los ve como que no se han convertido. Téngales paciencia, téngales amor, porque el Señor, luego de que unos le adoraron, otros dudaban qué hacer ante el Señor resucitado, el Señor no los desechó. El Señor les dijo: quítense de mí, incrédulos, solamente los que me han adorado vengan. No, Él los recibió. Él los recibió, y no solamente los recibió, sino que dice la palabra que Jesús se acercó a ellos. Hey, Tomás, soy yo. Se acercó a sus discípulos. Hey, soy yo. Mírame, soy yo, el mismo que sanó a los leprosos. Hey, soy el mismo que sanó a aquel paralítico cuando me lo bajaron del techo. Soy yo. Se les acercó, les dio confianza, se acercó a ellos, les dijo: yo soy. En pocas palabras, cada vez que se acercaba les decía: hey, mírenme, soy yo. Soy yo, el Señor, el Maestro. Se les acercó a ellos, no los desechó, no los reprendió, sino más bien les dio confianza, les dio amor. Tranquilícense, entiendo lo que está pasando, pero se acercó a ellos. Y no solamente se acercó, sino que también les habló, diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aquel que estaba enfrente de ellos era al cual su Padre, el Dios Todopoderoso, ahora le había dado toda potestad. Le había dado todo poder para hacer cuanto Él quisiera. Así que se acercó a ellos, les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aquel que en su palabra dice que se iba a llamar Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Aquel que se dijo: he ahí el Cordero que quita el pecado del mundo. Aquel, cuando el Señor se iba a bautizar, y hermanos, en el aire, el Espíritu en forma de corporal de paloma tiene que decir: he aquí, en el cual tengo complacencia. Pues ese Señor con el cual ellos compartieron momentos, hermanos, maravillosos, es el Señor que ahora les está diciendo: no como Señor, sino como Dios, sino como Dios encarnado en Él. Toda potestad me es dada, arriba y abajo, en todo el universo. Esa potestad era del Señor. Hermanos, yo no sé si usted de verdad se imagina, pero a mí me gusta mucho cuando leo la palabra, me gusta imaginarme todo eso. Hermanos, ¿qué haría usted? ¿Qué haría yo de saber que tenemos a Dios enfrente de nosotros y que nos diga:
que a Él se le ha dado todo poder, toda autoridad en los cielos y en la tierra. Hermanos, era de caer postrado y decirle: Señor, mi alma te alaba, mi alma te bendice. ¿Y sabe qué? ¿Qué quiero decirle también? En Efesios, en el capítulo 1, versículos 20 al 22, se describe cómo Dios lo resucitó y lo sentó, dice, a su diestra, sobre todo principado y potestad, potencia y señorío. Y oiga, y sometió todas las cosas debajo de sus pies. Ese era el que les había dicho: toda potestad me es dada. También en Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11, cuando se menciona que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante Él toda rodilla se doble y confiese que Él es el Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Ya se arrodilló usted ante su Señor? ¿Ya lo reconoció como su Señor? ¿O todavía no? ¿O todavía hay orgullo? ¿O todavía esa fe la va todavía construyendo? Si es así, qué bueno. Pero es aquel que también en Colosenses 1, capítulo 1, versículo 13 al 18, indica que Él es la cabeza, oiga, de todo principado y potestad, y que tiene la preeminencia en todo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ese es el que estaba delante de ellos. Es aquel que también en Pedro capítulo 3, versículo 22, dice: Jesús, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Hermanos, yo no sé si le emociona eso a usted. Y estoy tratando la manera de resumirlo extensamente, de poder extensamente, hermanos, hablar sobre este detalle, porque ya vamos a ver que ante la gran comisión que usted y yo tenemos o hemos recibido del Señor, tenemos que estar conscientes, tenemos que estar seguros que a Él se le ha dado todo poder. A Él se le ha dado toda autoridad, toda potestad. En pocas palabras, quien lo está llamando a hacer esta obra es el mismo Dios, y por ende requiere obediencia, requiere que guardemos su palabra. Y ese poder, esa autoridad, hermanos, también el Señor se la quiere, o lo desea más bien, que la iglesia también lo tenga. Pero para dar un detalle que ayude más a esta idea, cuando hablamos de toda potestad, que el Señor dice ahí: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esa potestad, ¿sabe qué significa? Se lo voy a volver a decir. Esa potestad significa poder, significa autoridad, significa facultad, significa capacidad, dominio, jurisdicción. Jesús recibió, hermanos, todo el poder de Dios. Y todo ese poder que Él ha recibido, se lo desea que la iglesia también lo tenga.
Se recuerda cuando el Señor les tiene que decir que no se muevan de Jerusalén. Ahí estésen hasta que se cumpla la promesa. Aquella promesa donde dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ese poder el Señor lo desea que la iglesia lo tenga. Por eso, hermanos, no se vale que digamos: ay, hermano, yo no puedo. ¿Sabía usted que necesitamos muchos líderes a nivel general de la iglesia? Porque perdimos un gran montón en la pandemia y hoy los necesitamos, esos líderes. Pero ¿sabe por qué no se comprometen? Porque posiblemente hayan abandonado el poder que se les ha dado a través del Espíritu Santo y hoy son miedosos. Hoy hasta ir a tocar una puerta les da miedo. Hoy dice: ya, es que no puedo hablar del evangelio. ¿Y por qué no puede? Pues hable de lo que Dios ha hecho en su vida. Es que fíjese, hermano, que a mí me cuesta. ¿El qué le cuesta? Pues, ¿acaso no está el Señor con usted? ¿Acaso quien lo llamó cuando le dijo a Pedro: ven, no fue el Señor? Y ese Señor que lo llama, así como llamó a Pedro, y de repente Pedro caminó sobre las aguas, pero cuando ya veía que no podía y se iba a hundir, el Señor lo levantó. Es que el Señor, si lo ha llamado a servir en su obra, Él lo va a sostener, Él le va a ayudar, Él va a cuidar de usted. Así que el Señor se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y aquí viene la gran comisión. Así que, por tanto, oiga, por tanto, por lo que ya les dije, por lo que ustedes han visto, por todo lo que yo he venido haciendo, por esos milagros, por los que yo sané, por los paralíticos que yo levanté, por los que yo les di la vista a los ciegos, los sordos oían, los leprosos eran sanados. Por todo eso, por ese poder manifestado, por su amor, por su misericordia, porque Él vino a rescatar lo que se había perdido. Por todo eso, porque se me ha dado poder, se me ha dado potestad. Por todo eso, por tanto, le dice, por todo eso, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Se da cuenta? Nos envía a hacer discípulos a todas las naciones. En pocas palabras, usted no se conforme. Cuando usted vea que aquí las personas se convierten al Señor, usted no diga: ah, gloria a Dios, se convirtieron 10, y allá van a anotarles el nombre, la dirección, el teléfono, y hermanos, pasa un año y no se les visitó. Más bien lo volvemos a ver aquí otra vez reconciliando, porque nadie les ayudó a ser discípulos. No nos podemos conformar
con las conversiones que veamos, porque el Señor no quiere simplemente creyentes convertidos. Él lo que quiere es discípulos. ¿Oyó lo que le dije? El Señor lo que quiere es discípulos. Gracias a Dios, hermanos, por la misericordia de Él, tenemos un sistema celular bíblico, por cierto, que nos permite poder, de acuerdo a lo que hemos aprendido y se nos ha enseñado, podemos lograr, después de ver estos convertidos, podemos lograr hacerlos discípulos. Pero eso no es simplemente para nosotros, Iglesia Elim, que tenemos el sistema celular. Tengamos o no tengamos un sistema celular, aún las iglesias que no las tienen, aún las iglesias por muy pequeñas que sean, donde se les convierte uno al año, no importa. El Señor les está diciendo, por tanto, id y haced discípulos. Es un compromiso, hermanos. Es una responsabilidad que tenemos. Fíjense, hermanos, que cuando hablamos de hacer discípulos, todos sabemos que un discípulo es un aprendiz. ¿Estamos de acuerdo? Un discípulo es un aprendiz. Pero es más que eso. Un discípulo es más que un aprendiz. ¿Sabe qué es un discípulo? Es un seguidor comprometido de Jesús. Un discípulo es una persona comprometida con Jesús, que está creciendo intencionalmente. Oiga, dos, que está creciendo intencionalmente. ¿Para qué, hermanos? Para poder extender la misión de Jesús. Ese es un discípulo. Alguien que está comprometido. Alguien donde, hermanos, sus sueños, su tiempo, sus metas, su anhelo está, hermanos, completamente abandonado en las manos del Señor para hacer un compromiso de ir y hacer discípulos. Es alguien que está creciendo intencionalmente. Ya en él de por sí hay un deseo de crecer. Hoy, usted ha venido hoy a crecer en su vida espiritual. Usted ha venido hoy a crecer o vino a dormir. Hemos venido a crecer, hermanos, a aprender de la palabra, a crecer intencionalmente. Desde que usted venía a su casa, ya había una intención de querer hoy aprender, de querer hoy hacer algo más para el Señor y de ir creciendo para poder hacer discípulos. Pero también tiene que ver con la forma de extender la gran comisión. Jesús quiere que usted lo continúe. Él lo pudo hacer nada más en los alrededores de Israel. Su periodo fue corto, 3 años y medio. Solo pudo recorrer todos los alrededores de Israel, pero quiere que usted sea esa extensión de esa misión. Y yo le decía a usted, no basta con solamente ver convertidos, tenemos que esforzarnos por hacerlos discípulos. Usted no sabe si hay más de algunos de los que se convierten y usted y yo los hacemos discípulos del Señor. No sabemos si de repente emigra a otro país o reside en otro país
o le sale una invitación de ir a vivir a otra parte. Y entonces ahí se está cumpliendo la palabra: haced discípulos a todas las naciones. Y qué bendición pudiera ser que usted diga: hey, ese hermano que está allá en África es uno de los que se convirtieron aquí en la Elín, y yo pude dedicar mi tiempo, mi economía, mi corazón, me comprometí, crecí para poder lograr hacer de él un discípulo. Y ahora él está allá como misionero, hablando de la palabra del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pues eso quiere el Señor, que hagamos discípulos. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero también dice que hay que bautizarlos en agua. ¿No les suena familiar eso, hermano? ¿No les suena muy familiar? Que esa es la labor, el trabajo que hacemos aquí cada semana nosotros, de lograr que ese convertido lo vayamos formando, lo bauticemos, lo mandemos a la ruta de líderes, pueda servirle al Señor y enseñarle todas las cosas que yo, dijo el Señor acá, les dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿No les suena familiar eso, hermanos? ¿Será que solo los líderes tienen que hacer eso? Pregunto, hermanos, ¿será que los líderes tienen que hacer esa labor? ¿Los supervisores? ¿Los pastores? No, hermanos. Somos todos a cuantos el Señor, por su gracia, nos perdonó de nuestros pecados, nos lavó con su sangre y nos ha dado una vida nueva para la gloria y honra de su nombre, para que vayamos y hagamos discípulos y les bauticemos en agua y que les ayudemos a identificarse con la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A eso nos está llamando el Señor, a enseñarles, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y cuáles son esas cosas, hermanos? Sus enseñanzas, sus mandamientos, su ejemplo de vida, su amor al prójimo, su fe, su obediencia a Dios. Eso es lo que hay que enseñarle a los convertidos, hermanos. Pero van a aprender más cuando yo seamos ejemplo para ellos. La gente cree más en lo que usted hace que en lo que usted dice. Enseñándoles, cuando lo vean a usted que guarda la palabra, cuando vean en nosotros que guardamos la palabra, que obedecemos a su palabra, a sus mandamientos, practicamos día a día el amor de Dios a nuestro prójimo, cuando les ayudamos, cuando confraternizamos con él, con ellos. Pero hoy no, hermanos. Por todo hay pleito aquí. Si no le dio el asiento en el bus, ya hay pleito. Si no le dijo, hermana, Dios le bendiga, ya se enojó. Y me dio, y yo sé que me dio, y yo no sé por qué no me saludó. No, hombre, hermanas, a ver qué andaba la hermanita pensando en qué cosas andaba y por eso no la saludó.
y por tantas cosas, hermanos. Pero el Señor lo que quiere es la unidad, el amor manifestado en nuestras vidas para poder hacer discípulos. Ya no queremos solamente creyentes, queremos discípulos del Señor. La pregunta es, para que usted y yo logremos hacer todo eso, usted primeramente tiene que ser discípulo. ¿Es discípulo usted, hermano? ¿Son discípulos ustedes? Entonces guardan la palabra, viven para Dios, aman a su prójimo, ya no andan en pleitos, mejor oran para crecer intencionalmente, mejor se congregan para aprender de la palabra, mejor vienen a los ayunos, a la vigilia, leen la palabra para poder tener un conocimiento pleno de lo que Dios quiere para nosotros, su iglesia. Él quiere que usted y yo hagamos discípulos. Amén, hermanos. ¿Somos sus discípulos? ¿Estamos seguros que somos discípulos? ¿O simplemente seremos creyentes, convertidos, donde, hermanos, nada nos apetece, donde pasamos quizás horas largas enfrente de un dispositivo, pero menos enfrente de la palabra de Dios, donde pasamos más tiempo en un plasma de 62 pulgadas que estar de rodillas orando para que Dios siga cumpliendo su palabra. O le gusta andar más en la cancha de fútbol y por eso cuando viene hasta patojo, pero no de orar, sino porque mire, le dieron fuerte. Esos no son discípulos. Los que vienen una vez al domingo, esos no son discípulos. Los que no quieren servirle a Dios, esos no son discípulos. Los que no le quieren abrir la puerta de su hogar para que se predique la palabra, esos no son discípulos. Discípulos son aquellos que cumplen la palabra del Señor, que obedecen a este mandato, a esta orden que el Señor nos ha dado a todos: id y haced discípulos. Ser discípulos es eso, hermanos, identificarnos con la palabra del Señor. Pero con esto quiero ir finalizando. Dice acá el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y oiga, tal vez esto lo motiva, lo anima a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Pero oiga lo que dice la palabra. Y dice, y he aquí, yo estoy con vosotros. Y he aquí, yo estoy con vosotros un mes, un año, 10 años. No, Él estará con nosotros todos los días, 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 para que entendamos que el que nos sostiene es más grande y poderoso que aún en medio de los problemas o dificultades que usted y yo nos encontremos. Él estará con nosotros todos los días, todos los días, todos los días. No importa, hermano, Él ha prometido estar con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nos detiene, hermanos? Si está con nosotros el que se le ha dado toda potestad, si estará con nosotros aquel que nos va a guiar,
que nos va a animar, que nos va a enseñar, que nos va a guardar, nos va a consolar, nos va a fortalecer, nos va a sanar, nos va a proveer, nos ayudará a nuestro matrimonio, nos ayudará con nuestros hijos, nos ayudará a nuestra familia y nos ayudará a poder lograr hacer discípulos. ¿Por qué? Porque Él dice: y he aquí yo estaré con vosotros todos los días. Todos los días. A la hora que usted mañana abra sus ojos, ya el Señor va a estar con usted. A la hora que usted vuelva a cerrar sus ojos, el Señor estará con usted. Así que no importa, hermano, las dificultades, las luchas, los problemas que tengamos, no importa. Él está con nosotros. El que nos ha dado la gran comisión. Ya en junio de este año terminamos el tercer año de una meta quinquenal de 5 años. Hoy en junio. Y se va a dar cuenta que nuestro hermano pastor, nuestro hermano Mario Vega, estará nuevamente tocando temas como estos: hacer discípulos, pero discípulos que hagan otros discípulos. Lo necesitamos, hermano. Necesitamos hacer discípulos. Si la gente se nos va detrás de nuestras células, de nuestras reuniones, es porque solamente llegan a ser creyentes. Pero los que son discípulos están comprometidos con Dios. Crecen intencionalmente y son la extensión de la misión de Dios. Y por último, son fieles y leales a donde el Señor los ha llamado. A usted lo han llamado aquí en Misión Cristiana Elim. Aquí permanezca, pase lo que pase. Aquí permanezca, que aquí el Señor lo ha llamado para que haga discípulos. Y a Él sea la gloria, la honra y el honor por lo que Él pueda hacer en nosotros. Así que adelante, hermanos, adelante, hermanas. Tomemos la gran comisión en nuestras manos, llevémosla en nuestro corazón y hagamos discípulos. Discípulos que hagan otros discípulos. Y verá, hermanos, cómo este lugar se llenará hasta el fondo, porque habrán hombres y mujeres que aman al Señor y que han comprendido este llamado de la gran comisión. Cierre sus ojos en esta noche. Dele gracias a Él. Si usted ha sido de los llamados, cumpla esta gran comisión, que Él estará con usted todos los días. Y los que quieran ser parte de esta gran comisión, quiero invitarlos rápidamente para que pasen y reciban a Jesús como su Salvador. Él estará con ustedes. Aquellos que por primera vez quieran rendirle su vida al Señor, pasen aquí al frente. Quiero orar por ustedes. Y por qué no decirlo, los que un día fueron líderes comprometidos, pero se han alejado del Señor. Aquí en la palabra aprendimos que aún los que dudaron fueron parte de esta gran comisión. Así que no importa si usted un día dudó o se alejó del Señor,
Hoy es el día para que usted venga a Él y vuelva a retomar el llamado de esa gran comisión. Creo que aquí hay una persona. Dios me le bendiga. Es un joven, qué bueno. Dios te bendiga. Qué bueno por esa valentía de pasar aquí al frente y de recibir a Cristo como tu Señor. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguna persona más que quiera pasar aquí al frente, que quiera reconciliar? Aquí hay una joven. Qué bueno. Son jóvenes los que se están levantando. Bienvenida, Dios te bendiga. Aquí hay un niño también. La palabra es para todos, aún para los niños, los adolescentes. Dios te bendiga. Ya hay otra persona más. Ven esta noche. Ven, no lo pienses. Si tú te has alejado del Señor, ven, ven a los brazos de tu amado. Hoy es el día que el Señor ha preparado para ti. ¿Habrá alguien más? El tiempo ya se me terminó, pero habrá alguien más que quiera pasar. Queremos orar por usted. Hoy es el día. Hoy es la oportunidad que Dios le ha dado a usted. ¿Habrá alguien más? Que levante su mano. No tenga miedo, no tenga temor. Él estará con usted todos los días. ¿Habrá alguien? Y si no, voy a finalizar este llamado. Gloria a Dios por los que ya están aquí. Oremos entonces. Allá viene una persona más. Le vamos a dar tiempo porque viene de bien atrás. Pase, hay tiempo para usted también. Las puertas el Señor no las cierra. Pase, bienvenida. Qué bueno. Una mujer más. Dios le bendiga. Dios te bendiga, hija. Dios te bendiga. Aleluya. Hoy es el día. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más que pase? Hoy es el tiempo que el Señor ha preparado. Hoy es el día que Dios te ha escogido como hija, como hijo de Dios. Dios le bendiga. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en esta noche queremos darte las gracias por tu gran amor, por tu gran bondad. Perdona, lava con tu sangre preciosa a estas mujeres, a estos hombres. Lávalos con tu sangre. Perdónalos de sus pecados. Transfórmalos. Hazlos nuevos para la gloria y honra de tu nombre. Que nunca más vuelvan atrás, sino, Señor, a partir de hoy sean aquellos que se conviertan en aquellos que harán discípulos. Bendícelos en el nombre de Jesús. Por la sangre bendita del Cordero te damos las gracias. A ti sea la gloria y la honra por siempre. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos, hermanos.